universitarias, Francisco Enríquez y Ronnie Viales para organizar este acto. Yo quisiera decir que me siento una persona muy privilegiada porque pues tengo el honor de compartir la amistad de don Carlos Araya, don Víctor Hugo y también de las dos personas autoras de este libro que ya no están con nosotros, don Carlos Meléndez y Paulino González. A Víctor Hugo y a Carlos los aprecio mucho y pues respeto y admiro, como seguramente todos ustedes también están de acuerdo, la labor académica de ellos dos. El artículo de Carlos Araya es un artículo equilibrado, es como una especie de diagnóstico que me parece que a estas alturas, más de 20 años después, tiene vigencia y es difícil como hacerle qué sé yo, observaciones de fondo, ¿verdad? Porque realmente refleja ese ambiente y ese panorama y esas circunstancias que en esa época estaban produciendo la nueva generación de historiadores. Don Víctor Hugo pues señala ahí aspectos muy importantes del momento, pero a mí me llamó mucho la atención releyéndolo que Víctor Hugo lo que hace es también como plantear cuáles son los retos del historiador, qué es lo que le espera al historiador. Entonces pues hay una serie de cosas importantes ahí, ¿verdad? Que él señala, y bueno, es una tarea de nosotros y de ustedes y un ejercicio académico interesante ver que eso que se proponía hace 20 años se ha cumplido, ¿verdad? Eran los retos, ¿verdad? Los retos que hace 20 años había que enfrentar, ¿verdad? Qué sé yo, mejorar los archivos y las bibliotecas, escribir una nueva historia de Costa Rica, elaborar libros de texto, esto que señaló Víctor Hugo de último, reflexionar sobre el papel del historiador en nuestra sociedad en este momento tan importante. Así es que pues bueno, con Carlos la amistad es desde que prácticamente ingresamos al primer año de la carrera de historia hace muchísimos años, ¿no? Con Víctor Hugo fue después la reelección. Carlos y yo pertenecemos a una generación más antigua que la de Víctor Hugo, entonces todavía no fumábamos monte, ¿verdad? Además sí me gustaba el traguito, ¿verdad? Me sigue gustando, ¿verdad? Eso sí. No sé, pensaba preguntarle a Víctor Hugo su opinión sobre, pero ya lo adelantó, pero tal vez podría redondear un poco más sobre la situación actual de la formación de historiadores. Si tenemos una nueva, si esta generación que inició Héctor Pérez y Ciro Cardoso y Germán Tiarza hace más de 30 años, como 34 años, si podemos hablar de una nueva generación, simplemente que en estos años lo que ha cambiado es, por ejemplo, ciertos métodos. Ahora es fundamental la cuantificación, no se consigue un historiador que no ande con la computadora a mano, ¿verdad? Los temas son ya muy diferentes. La historia demográfica que inició don Francisco Enríquez con Eduardo Fournier ya es un tema del pasado. Ahora hay otros temas fundamentales como la cuestión de la nación y el Estado, la historia cultural, etcétera, ¿verdad? Las teorías de esa época que a mí me fascinaron, por ejemplo el materialismo histórico revisado, ¿verdad? Fue fundamental leer en su momento esos trabajos. De pronto ya cuando uno habla del materialismo histórico lo ven raro, ¿verdad? En esta época, ¿verdad? Y bueno, muy complacido, me siento muy a gusto con todos ustedes, con estas caras jóvenes de los futuros historiadores. Lo que está diciendo Fernando, quisiera decir tres cosas. Si ustedes repasan el libro de Manuel Bloch, la apología por la historia, van a encontrar en ese libro una verdadera apología de la nota del pie de página.
Él dice que la nota de pie de página es el fundamento material, el fundamento intelectual, es el fundamento ético de nuestro trabajo. Por eso el peor pecado que puede cometer un historiador es el plagio, pues no citar adecuadamente sus fuentes o alterar sus fuentes. En este sentido, digamos, yo creo que una cuestión interesante de la historia de Costa Rica es que la práctica de la nota de página, que es el fundamento de nuestra disciplina, la nota de página, la teníamos bien aprendida y nos enseñó muy bien a nosotros, por lo menos a mí, yo creo que a Carlos y a Fernando, don Carlos Meléndez. Entonces, digamos, si fuera por la nota de pie de página, hay una gran continuidad en el desarrollo de la historia como disciplina, por lo menos desde la fundación de la Universidad de Costa Rica y la creación de la Facultad de Filosofía y Letras en el año de 1941, que empieza la facultad, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí se puede señalar claramente que hay un nivel de profesionalización básico de esta disciplina sobre el cual nosotros nos montamos cuando éramos estudiantes de don Carlos Meléndez. Cuando yo fui alumno de don Carlos Meléndez me parecía que era la cosa más increíblemente aburrida y realmente me parecía aburridísimo hacer fichas de contenido y fichas bibliográficas. Hoy, 30 años después, entiendo que lo que don Carlos me enseñó, no solo como técnica, sino como fundamento, digamos, como principio deontológico de esta disciplina, es capital. Si usted no sabe citar, si usted no sabe resumir y si usted no sabe dar crédito adecuado de sus fuentes, no es historiador. Y en ese sentido yo digo que cuando yo me encontré con Ciro Cardoso, que fue un encuentro capital en mi vida intelectual, yo ya traía la formación que me ha dado don Carlos Meléndez. Entonces, ese me parece que es un elemento fundamental, digamos, que establece una continuidad, que uno puede echarla para atrás hacia don Ricardo Fernández Guardia, aunque también don Ricardo a veces no era tan riguroso en eso de la cita de pie de página, porque don Ricardo a veces se le confundía, no sé si sus personas se confundían con el archivo, ¿verdad? Y decía, bueno, sí, tal documento, ¿verdad? Yo sé que está en tal lugar del Archivo Nacional, sobre todo cuando él fue director del Archivo Nacional en la década de 1930. Creo que fue el primer director del Archivo Nacional. Entonces, yo creo, Luis Fernando, que ahí uno podría decir que sí hay un elemento de continuidad, de sofisticación del proceso de investigación de los historiadores. Ahora, pues, el uso de la computadora, las bases de datos, forma parte de la vida cotidiana de los historiadores. Ahora, a mí me parece importante, habría que agregar lo siguiente. No basta con la nota de pie de página, hay que tener ideas, alguna idea. Y las ideas, yo creo que eso sí fue importante, tengo de la experiencia generacional nuestra. Nosotros traíamos unas ideas, no vamos a decir que eran buenas o malas, eran unas ideas que expresaban la sensibilidad de un tiempo, la sensibilidad de una generación. Y yo creo que eso, digamos, eso es capital de la formación de un historiador. La historia es una disciplina erudita y por eso depende radicalmente de la nota de pie de página. Pero la historia es ante todo una reflexión de la sociedad sobre sí misma. Nosotros somos los mediadores de la experiencia social, o sea, es la experiencia social preguntándose a sí misma qué he sido, a dónde estoy, por dónde camino. Esa es la disciplina histórica. Nosotros somos sus mediadores y para ello nos forman con una serie de competencias, de habilidades, de capacidades, etc. Entonces, yo creo que si hay un desafío que nosotros tenemos en esta época es cómo, conservando la fidelidad a la nota de pie de página, que puede ser ahora, digamos, la sofisticación en términos del manejo del instrumental informático, tratar de preguntarnos cuál es la idea, cuál es nuestra idea, cuál es la idea. Y yo subrayaría lo que acabo de plantear. A mí me parece que hay dos ideas que son fundamentales. Una,
Hay unidad democrática y creo, yo me siento orgulloso de eso, digamos, que fue la contribución que hizo nuestra generación. Aquí se creía que había solo, que historia la tenía la gente de buena familia. Y gracias a los trabajos de una serie de compañeros, en los cuales participamos distintas personas, nosotros demostramos que los campesinos, los obreros, la gente más diversa tenía historia y tenían derecho a figurar en la historia. Como ahora otros compañeros como Juan José Marín han mostrado que tienen derecho a formar parte de la historia, otros sujetos sociales que incluso aparecen como marginados de la vida social. Entonces yo creo que hay una contribución democrática que nosotros hicimos y que sigue siendo vigente y que es lo que hace rico, diverso el trabajo del historiador de nuestro tiempo. Yo creo que la idea de una historia que rescate actores y sujetos me parece que sigue siendo vigente. Pero hay otra cuestión que me parece clave, y ahí me remito a lo que plantea Luis Fernando. Nosotros hicimos historia en el marco de un Estado nacional. De un Estado nacional que había sido exitoso. No era un failed state, ¿no? Costa Rica nunca fue un failed state como Haití, por ejemplo. O sea, nosotros hicimos la historia de un Estado que se construyó exitosamente en relación con los otros Estados panamericanos. Hicimos historia en el marco de una nación que se consideró excepcional y hemos hecho un trabajo de investigación para hacer la crítica de esa autopercepción de excepción, porque ya hay implícitas discriminaciones, prejuicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí la pregunta fundamental en esta época es: ¿cuál es la historia que se requiere en el marco de un Estado nacional que en el contexto actual parece que tiene menos viabilidad que antes? Y en un contexto en donde parece que sus élites, las élites dirigentes de este país, están dispuestas a ceder la conducción de este Estado y de esta nación, en nombre, bueno, de una serie de criterios, sobre todo de carácter económico. Entonces, yo creo que si hay algo que tenemos nosotros como pregunta ahora es, y luego pueden tal vez en términos un poco dramáticos, ¿sobrevivirá Costa Rica? ¿Va a sobrevivir Costa Rica? Ahí está, el mundo conoce ahora montones de estados fallidos, ¿verdad? Nicaragua es un cuasi estado fallido, ¿verdad? Pero un poco feo que ver contigo, pero algo es cierto, ¿verdad? Entonces, el gran desafío que nosotros tenemos como ciudadanos y como historiadores es, bueno, ¿cuál es nuestra viabilidad? Y como yo lo he dicho en otros foros y en otras circunstancias, sería interesante como historiadores explorar, rescatar una vieja noción o retomarla y preguntarse, ¿es posible una globalización a la tica? Como nos preguntábamos, ¿era posible o no un TLC a la tica? Entonces yo creo que esa es la gran pregunta que nosotros tenemos. La conciencia nacional costarricense creo que tiene la gran pregunta en este momento, bueno, sobreviviremos. Y yo creo que por ahí va una de las ideas básicas desde mi punto de vista que tendrían los historiadores, los científicos sociales que plantearse hoy en nuestro tiempo. De la iglesia apologética. Uno de nosotros es una figura excepcionalmente importante en el proceso de cambio de la historia de Costa Rica. Él desgraciadamente se murió muy joven, pero fundamentalmente su articular la participación del movimiento estudiantil en la vida política. Es decir, muchas de las que podemos hacer algún tipo de reforma fue porque podrían tener una conducción y un contacto permanente con los estudiantes. Él era un estudiante y se entiende. Entonces, eso permite que las posibilidades se abrieran y no existiera una diferenciación odiosa entre profesores y estudiantes. Por otra parte,
era un hombre excesivamente culto, una intuición de la música, una derecha, y hizo una labor social en su cantón como Gallero, que era digno de eso. Yo creo que los doctores de ustedes como joven deben tener esa experiencia de conocer la figura de Luis Paulino y la participación de él en la vida política nacional, que también estuvo. Todos dentro de unas mejores relaciones que Luis Paulino fue una persona, y creo que desafortunadamente lo que le pasó no lo dijo. Domingo se murió muy pronto. Nosotros tenemos mucho que contar al país. Pero eso debe ser muy sentido para estudiar con toda seguridad. ¿Alguna otra intervención o pregunta que se quiera hacer? La última observación que hace don Carlos es, creo que bastante pertinente, en el sentido de que hubo figuras, pero no solo en el 70, sino que se han mantenido a lo largo de estos 20, 30 años, que han formado como espíritus, comunidades, críticas con aperturas. Bueno, uno recuerda gente que siempre más o menos ha encarnado los valores que ha desarrollado Víctor Hugo Acuña. La pregunta es que, bueno, algunos sostienen que 1980, 85, una cosa así, 89 para otros, esa comunidad que surge en los 70 desaparece, se fragmenta, qué sé yo, hay un ambiente intelectual que cambió en el 80. ¿Qué es lo que ocurrió? Que muchos se fragmentaron la comunidad e incluso uno ya no tenga esa comunidad crítica que comparte, que desarrolla, pero se han habido otros profesores en diferentes nichos, en diferentes áreas que han permitido mantener la vigencia de una historia social comprometida, que es, digamos, como la evaluación que uno hace. La pregunta en concreto para los dos es: ¿cómo valoran la década del 89, el abandono de, bueno, incluso algunos que eran historiadores económicos, sociales, pasan a ser historiadores sociales, culturales? Bueno, hay un cambio sustantivo de los grandes problemas globales a otros que han ido, o se ha denominado problemas más pequeños, qué sé yo, la historia cultural sin compromiso, que han sido las críticas que se han permanecido a partir del 90. La pregunta concreta para los dos es: ¿cómo han valorado ustedes a partir de esa crisis del 89 en la comunidad de historiadores, si existe o no? Digamos, sería la gran pregunta que uno se podría hacer. Y segundo, ¿cómo ven ustedes esa historia con un proyecto comprometido fuera de la generación de ustedes, sino más bien serían con sus discípulos? O no sé si captan la pregunta, o sea, ¿cómo verían ustedes esa historia comprometida? Porque, digamos, de la exposición de Víctor Hugo, uno diría que fue el 70 y digamos, fue una generación y terminó, pero yo creo que fue un proyecto múltiple, muy rico, muy diverso. Incluso en el 70 uno podría encontrar que no todos formaban parte de una misma ideología, tanto de la forma de hacer historia como una ideología política. Entonces esas dos preguntas me interesarían ver la valoración de ustedes. Bueno, ¿cómo se puede responder a lo que está planteando don José? Bueno, yo diría lo siguiente: para un país como Costa Rica es sorprendente que haya tantos historiadores, que haya gente de tan buen nivel y que la historia haya adquirido una gran especialización. Eso es sorprendente, realmente sorprendente. Creo que eso tiene que ver mucho con condiciones institucionales. O sea, si hay algo que tiene historia en Costa Rica que no tiene en otras partes de América, incluso de América Central, obviamente, América Latina, es el nivel de profesionalización. Eso es indiscutible. Ha habido un altísimo nivel de profesionalización. Ahora bien, quizás ese nivel de profesionalización o la cantidad de gente que se dedica a la historia no es suficiente todavía como para que, digamos, haya subcomunidades de especialistas
Eso quizás sería una eventual explicación. Porque yo sí creo que es inevitable que los historiadores vayan evolucionando en sus intereses. O sea, el individuo, si la comunidad puede diversificar sus intereses, el desafío de la comunidad es que cada grupo de gente especializada, que cada grupo de interés académico se conserve. Es normal y es deseable que cada individuo haga su trayectoria intelectual. Eso es normal, o sea, es natural que cada individuo tenga nuevas preguntas desde su entorno social y que intente responder esas preguntas en términos de investigación histórica. Entonces yo diría que eso de que haya alguna gente que haya empezado con historia económica y luego haya terminado en otras cosas, era más o menos inevitable. Y yo diría que incluso saludable. Lo que habría que ver es si nosotros podemos tener ahora, si ya estamos en capacidad de tener suficientes historiadores con los que se dedican a forma especializada, tal campo, tal otro, etcétera, etcétera. Eso en relación con lo que con la primera pregunta. En relación con la segunda, yo diría lo siguiente. Yo estaba tratando de colocar el ambiente intelectual en que ocurrió aquel debate, que era la década de los 70, la década de los 80. ¿Qué fue lo que pasó en la década de 1990 dentro de la comunidad de historiadores y dentro de, digamos, de las comunidades intelectuales de este país en general? Yo diría lo siguiente, digamos, hay dos cosas. Uno, un trabajo de investigación histórica está inevitablemente inserto en su tiempo, irremediable. Lo que sí se puede tratar de hacer es que esa inserción sea consciente, porque a veces mucha gente, digamos, está inserta y no se da cuenta que está inserta. Pero yo creo que sí es muy importante hacer ese esfuerzo de concienciación, de toma de conciencia de que uno está inserto. Ahora bien, también corresponde valorar, si uno es consciente, cuál es la inserción pertinente. Y yo creo que la inserción pertinente cambia con el tiempo y uno tiene que estar en disposición de criticar esa inserción pertinente. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que nosotros creíamos hace 20 años, hasta 1989, muchos de nosotros, y los que estaban en contra de nosotros también, porque por eso es que el anticomunismo era una ideología muy fuerte, que por cierto el TLC se ha resucitado, y eso es muy interesante, ¿no? Eso es para otra cosa. Nosotros pensábamos en aquellos años que había sujetos capaces de construir un mundo nuevo. Y pensábamos, también diría yo, quizás con ingenuidad, que había sujetos buenos y sujetos malos. Yo personalmente diría lo siguiente, déjenme plantearlo en los siguientes términos. Digamos, no hay sujetos buenos ni hay sujetos malos, hay sujetos en interacción. Entonces depositar la fe, por ejemplo, como depositó el marxismo en la clase obrera, y la clase obrera nos iba a llevar a todos al paraíso, ¿verdad? No, como que la historia probó que no. Y además, no solo la historia no nos llevó al paraíso, sino que la clase obrera está en el paraíso, porque la clase obrera ya no existe, ya desapareció, con los cambios que tuvo la economía capitalista en los últimos 30 o 40 años. Entonces, yo diría que lo que sí queda como desafío para el pensamiento de nuestro tiempo es si es posible, y déjenme introducir esta palabra, aprovecho, estoy delante de jóvenes y quisiera utilizar esta expresión. Yo creo que vale la pena hacerse la pregunta, ¿es posible un nuevo socialismo del siglo XXI? Y bueno, a mí me interesa seguir reflexionando o haciéndome esa pregunta. Lo que yo sí creo también es que aquella forma de cambio social que nosotros pensábamos y aquel tipo de sociedad que nosotros imaginábamos
parece que no era real, que los ejemplos históricos concretos que existieron fueron horrorosos. Pero yo creo que sí es interesante seguir haciendo esa pregunta. Y la historia puede contribuir. ¿Cuál es la contribución de la historia a esta pregunta? Yo creo que la contribución de la historia a esta pregunta es la de investigar. O sea, por así decirlo, mirar hacia el futuro, haciéndole preguntas al pasado. Y yo creo que en ese sentido es perfectamente plausible. Si no les gusta la palabra socialismo, podemos utilizar cualquier otra. Es necesario, no se puede renunciar a la búsqueda de una sociedad más humana. Y la historia puede contribuir a esa tarea. Esa pregunta me puso a pensar bastante. Realmente es muy importante que uno se desplace en un momento determinado hacia otros campos, siempre en tradición. A mí me ha sucedido que por haber estudiado Derecho también, me he desplazado mucho hacia la historia de Derecho, porque creo que la historia de las constituciones es una clave muy importante de la reflexión. La Constitución de un país como Costa Rica, que ha sido elegido con mucho apego a la ley a través de la historia y hasta el presente. Pero quien se esté, como no se esté, como el que no se, hay un elemento decisivo en Costa Rica, es decir, bueno, el referéndum fue importante, sí, marcó a los de sí, a los de no, en una forma clara, la búsqueda de una legitimidad jurídica. Entonces, esos son más para entender la historia actual. Entonces, puede ser que uno tiende a esforzarse porque, bueno, que además hay muchos jóvenes que hacen planteamientos en historia económica, en historia moral, en historia social, que hacen que uno busque otros campos. Bueno, en todo caso, no me permite a pensar con un poco. Si no hay más intervenciones o comentarios, solo quisiera hacer algunas reflexiones finales al respecto, sobre todo la importancia que tienen ese tipo de discusiones para hacer realidad algo que a veces se nos olvida cuando reflexionamos históricamente, y es sobre todo tasar la gran importancia de los debates del momento, que a veces se nos olvida cuando nosotros reflexionamos, muchas veces desde nuestras propias concepciones, categorías y marcos de análisis, y creo que esta publicación es una oportunidad privilegiada para centrarnos en esos debates de la época. Para mí como historiógrafo es realmente una ocasión para congraciarnos, celebrar la publicación, no solo de este material, sino que yo espero de muchos más que nos permitan comprender esta trayectoria de la historiografía costarricense, que se enmarca en una gran trayectoria de la historiografía internacional, y que creo que las generaciones que hemos hecho distintos aportes y que esperamos hacer, pues los hagamos, sobre todo para hacer visible dentro del contexto historiográfico internacional la investigación histórica que se desarrolla en Costa Rica y en Centroamérica. Al mismo tiempo yo quiero agradecer la oportunidad, el privilegio de estar con los colegas moderando esta presentación. Agradezco la presencia del decano, maestro Francisco Enríquez, del doctor José María, director del Centro de Investigaciones Históricas, del doctor Nidiales, director de la Escuela de Historia, colegas presentes, y hasta una próxima oportunidad, y gracias por estar con nosotros.